sean bendecidos en el poder y el favor del Todopoderoso. Esta noche tenemos el privilegio de estar aquí con la familia Barona Muñoz y queremos darle las gracias a Juliet por habernos permitido ingresar a su casa. Estamos aquí porque creemos que es un tema muy importante el que esta noche vamos a tener la oportunidad de estudiar, y es el privilegio de servirle al Señor. Así que Juliet, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu disposición y gracias porque has permitido que Dios haga muchas cosas en tu vida y en la vida de tu familia. Para quienes no conocen a Juliet, yo quiero hacer como así un breve recuento, Juliet, si tú me lo permites. Juliet llega a la casa del Padre hace algunos años. Era una chica joven, un poco, podría yo decir, como seria, como retraída por allá. Tuvimos la oportunidad de conocerla en un día que se celebraba el Día de la Biblia, y ella llegó con su pequeño niño, con Miguel Ángel. Allí la conocimos. Luego ocurrieron situaciones que ya más adelante quizás ella en algún momento nos puede compartir, y que creo que muchos de nosotros sabemos. Miguel Ángel partió con el Señor y sabemos y tenemos la certeza que está ya gozando de la presencia de Papá Dios. Pero obviamente para quienes estábamos acá y para su mamita no fue una prueba fácil. Sin embargo, pensaría yo que esto prácticamente determinó un cambio importante en la vida de Juliet, y con él la apertura de Jesús a su vida, a su familia, a su corazón y a todas las esferas. Así que aquí hay una historia muy importante, muy interesante, que queremos compartir en esta noche, y que creo que nos va a servir a todos para comprender realmente lo que es la bendición de servir. Amén. Así que sin más preámbulos, Juliet, ¿qué tal si vamos a la palabra y empezamos? Y yo no sé, Juliet, por favor, saluda a quienes en esta noche nos escuchan, no solamente de Casa del Padre, sino que seguramente de muchos lugares, de muchas naciones, para que tú puedas darles un saludo a todos aquellos que desde aquí nos están escuchando. Hola, muy buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Juliet, son todos muy bienvenidos a este lugar que el Señor nos ha dado, nos ha entregado en bendición y paz. Tú eres bienvenida siempre en este lugar Gracias. Que Dios nos ha dado, y lo que Dios nos da en bendición se devuelve en servicio. Así Amén. Que tanto para nuestros hermanos de la casa del Padre como tanto para ti, siempre serán bienvenidos en este lugar. Muchas gracias, Juliet, y efectivamente cuando yo conocí a Juliet, pues bueno, vamos a ver si ahora podemos hacer algunas tomas de este lugar, porque este lugar es un lugar maravilloso, precioso. Cuando yo conocí a Juliet, pues no tenía casa, no tenía casa y obviamente vivía de renta, pero hoy tiene su casa propia, muy hermosa. Es una gran bendición, una de las tantas bendiciones que Dios le ha dado. Pero muy bien, vamos a ir entonces a la palabra del Señor, y quiero que allí nos ayuden colocando en pantalla, y Juliet nos va a ayudar con la lectura. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 8 y versículo 4. ¿Y qué nos dice allí el apóstol Pablo en esta carta, Juliet? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mire qué importante lo que dice la palabra frente a que servirle al Señor es un privilegio. Servirle a Dios es un privilegio. Jamás podemos decir nosotros, aquellos que le servimos al Señor, que servirle a Dios es una carga, que servirle a Dios es un sacrificio, que servirle a Dios es algo desagradable o molesto. Quiero que partamos diciendo, servirle al Señor es un privilegio. Amén. Amén. Bueno, muy bien, y vamos a ir, Juliet, allí entonces a Hebreos 1:14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, mire que nos está hablando de esos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de Dios.
a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquellos que estamos aquí, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, sabemos que tenemos por herencia la salvación. Ese es un regalo que ya Dios nos entregó. Eso quiere decir que cuando nosotros partamos de esta tierra, vamos a llegar a un lugar de privilegio, a un lugar maravilloso. Vamos a llegar al cielo, vamos a llegar a ese paraíso, donde nos vamos a encontrar con el Padre, vamos a encontrarnos allí con nuestro amado Jesús, con el Espíritu Santo, con los ángeles y quizás con muchas personas de las que hemos conocido y que están allá seguramente aguardando ese momento, el momento del encuentro. Así que mira lo maravilloso y entender que nosotros somos realmente espíritus, porque nosotros fuimos creados por un Dios que es espíritu y fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús, a imagen y semejanza de Dios. Así que realmente nosotros somos un espíritu que habita en este cuerpo, pero que tiene un alma. Muy bien. También podemos decir que servicio viene de diaconía. Nosotros tenemos todo un estudio maravilloso acerca de la diaconía y los diáconos son aquellos que entregan su vida al servicio del Señor. Cuando nosotros estudiamos a los diáconos, son gente que definitivamente decidieron mutilar, si es el término adecuado, mutilar muchas pasiones y deseos por el mundo y decidieron entregar su vida por completo a Dios. También hablamos de esa circuncisión, aquellos que son circuncidados en el corazón para servirle a Dios, porque cuando nosotros amamos al Señor podemos amar a nuestro prójimo y servirlo, ayudarlo y obviamente establecer en ellos el principio que nos ha sido enseñado a nosotros, el cumplimiento del propósito eterno. Cuando nosotros vamos al Strong, ahí en el G1248, nosotros podemos encontrar el significado de la palabra diaconía. Y este término se traduce en quehacer, se traduce en servicio, se traduce en servir. También significa socorro, ministerio, ministración y distribución. Mire lo importante para que nosotros comprendamos la dimensión de este término llevado a la práctica en la Iglesia de Jesucristo. Podríamos entonces hacer una pregunta aquí, Juliet. ¿En qué dimensión de lo poco seremos fieles para hacerle al Señor en lo mucho? Y que podamos nosotros crecer de gloria en gloria y no estar estáticos o indefinidos. Listo, hay que operar una liberación en nuestras vidas para estar preparados y listos para servirle al Señor, ¿sí? No debemos contaminar nuestras vidas. Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces debemos tener una vida digna delante del Señor. Juliet, hablemos un poquito de eso que dice el apóstol Pablo. Todo me es permitido, pero no todo conviene. Pues para quienes nos escuchan y que quizás muchas personas que nos escuchan no conocen de la palabra de Dios, de pronto están escuchando este video, llegaron allí, dijeron escuchemos. ¿Qué podríamos decirle? Démosle un ejemplo, Juliet, de algo que aparentemente se nos es permitido, pero no nos conviene. No nos conviene. Como por ejemplo, se nos es permitido, digamos, ir a una discoteca, que tú puedas tomar algo de licor, no sé, pero en ese tipo de sitios van a haber espíritus inmundos rodeando alrededor. Entonces, ¿tú crees que el Espíritu Santo va a ingresar contigo a ese tipo de lugares? ¿Tú crees que te conviene ingresar a ese tipo de sitios? Juliet, perfecto, me parece que el ejemplo es muy propicio y yo, por ejemplo, colocaría otro ejemplo. Una chica, digamos, una chica soltera, ¿sí? Una chica soltera, digamos, se le es permitido muchas cosas, porque decimos, yo estoy joven, estoy soltera,
yo puedo hacer esto y aquello, ¿cierto? Pero, por ejemplo, estudiábamos el domingo una historia de una mujer. ¿Te acuerdas del nombre de esa mujer? La esposa de Oseas. La esposa de Oseas. Esta mujer realmente, ella se casa con su esposo, pero luego en su corazón, frente a los vacíos que hay en ella, pues empieza a buscar en el mundo aquellas cosas que solamente vamos a encontrar en el Señor. Entonces a veces creemos que buscar a un hombre, que buscar comodidades. Ahora, yo no digo que esté bien conseguir una persona que nos dé comodidades, no, ni más faltaba, y no quiero que me malinterpreten. Lo que quiero decir es que no podemos pretender que eso sea, digamos, lo que nos va a proporcionar la verdadera felicidad o la llenura de nuestra vida, porque no es así. Entonces a veces creemos que casarnos o conseguir una persona, digamos, que tiene títulos, que tiene dinero, que tiene esto y aquello, nos va a proporcionar la felicidad. No. Nosotros tenemos que ser felices, y nosotros somos felices porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. De manera y suerte que nosotros podemos hacer feliz a cualquier persona. O sea, la felicidad está en nosotros. Pero cuando nosotros, y volviendo al tema de lo que nos es permitido, como mujeres empezamos a buscar aquí, a buscar allá, a ir a lugares como tú manifestabas, a querer llenar vacíos, cosas superficiales. Exactamente. Y por ejemplo, hoy en día nos encontramos, porque hoy en día la gente a lo bueno lo llama malo y a lo malo bueno. Y entonces alguien me decía, lo que pasa es que eso biológicamente el cuerpo te va a pedir, y es normal que se tengan relaciones sexuales, porque yo antes de casarme quiero conocer a mi pareja y quiero saber si efectivamente yo me voy a entender con él en la cama, porque qué tal que yo me case y no me entienda con él. Entonces, la pregunta sería, Juliet, esto nos es permitido porque yo lo puedo hacer, yo puedo tener una relación sexual. La pregunta es, ¿convendría? No. Te apartaría, empezando porque te apartaría del propósito, ¿no? Entonces, no nos conviene realmente. Nosotros hemos aprendido que el hombre de Dios para nuestra vida, o la mujer de Dios para nuestra vida, es aquella que Dios determinó desde la eternidad. Esa está lista. ¿Cuál es el momento? El momento del encuentro, el momento en el que Dios permite que tú y esa persona se encuentren. Y entre tú estés más cerca de Dios, más cerca vas a estar de la persona que Dios determinó en la eternidad. Y nosotros hablamos de 3 etapas. Hablamos de la amistad, hablamos del compromiso y hablamos del pacto, ¿sí? Esas 3, digamos, esferas, esos 3 escenarios, donde una relación seguramente va a ir a la fija. Cuando yo tengo la oportunidad de ser amigos, pues yo no tengo que ir más allá con el amigo, sencillamente el amigo se muestra tal y como es, vamos a conocernos, vamos a compartir, y después de un tiempo determinado, seguramente podremos decir, ella es la mujer para mí, él es el hombre para mí. Entonces vamos a la segunda etapa, vamos al compromiso. Vamos a fijar fecha, vamos a colocar primicia encima del altar, vamos a presentarnos en la iglesia con los hermanos de la fe, con mi familia, y vamos a orar y decirle, Señor, si está dentro de tu voluntad esta relación, entonces permítenos que podamos llegar a nuestra tercera etapa, que sería el pacto, o sea, el matrimonio. Y es allí, una vez se da el matrimonio, cuando se consuma, ahora sí, ese pacto, y es allí donde se da una verdadera intimidad. Antes no. De manera y suerte que empezamos en el espíritu, bajamos al alma y terminamos en el cuerpo. No puede ser al contrario, porque no podemos empezar por la carne, porque de ahí el alma se vuelve loca y jamás, o sería muy difícil realmente llegar al espíritu. Así es. Muy bien. Leamos entonces, por favor, Primera de Corintios 6:12, como para afianzar lo que aquí estamos diciendo frente a lo que nos dice la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Muy bien, entonces miren que tenemos la capacidad para tener legalidad y para poder fluir en Dios. Eso es muy importante, porque nosotros no podemos llegar al servicio del Señor y obviamente con una cantidad de cargas, una cantidad de circunstancias sin arreglar. Tenemos que llegar en términos de legalidad. Por eso nos dice, todo nos es permitido,
más no todo conviene. Muchas veces nos encontramos a gente que dice, ay, a mí sí me gustaría realmente ir a la iglesia, pero es que a mí me han dicho que allá a uno le prohíben todo, Sí. que a uno le prohíben muchas cosas. Mire, yo le quiero decir que aquí a nadie se le prohíbe nada, pero es muy importante que tú comprendas esta palabra. Todo te es permitido, pero no todo conviene, no todo conviene. Y yo creo que también a medida de que se te es revelada la palabra, entonces se te empieza como a quitar la venda, entonces ya tú empiezas como a abstenerte, o sea, ya hasta ese tipo de sitios ya hasta te fastidian, sientes un ambiente pesado, entonces tú dices, no, allá no voy. Así Realmente es. ha pasado, a mí me ha pasado así. Exactamente. Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces con el siguiente texto. Yo creo que hasta ahí tenemos claridad frente a eso. Y vamos a mirar una parte de Jesús. Jesús necesitaba, o Jesús iba a entrar a Jerusalén. Y sabemos que Jerusalén era el centro de la voluntad de Dios. Y Jesús tiene una necesidad. Jesús hace una solicitud. Miremos qué pide Jesús allí en Lucas capítulo 19 y versículo del 28 al 31. ¿Qué dice ese texto bíblico, Juliet, allí? Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, así porque el Señor lo necesita. Mira qué interesante, digamos, este texto, porque hay algo fundamental que Dios dice, ve y desatadlo. O sea, quiere decir que ese pollino estaba atado. Había algo que lo tenía atado. Y él le dice a los discípulos, vayan y lo desatan. Y si alguien les dice algo, si alguien les pregunta algo, díganle que yo lo necesito. Entonces, ¿qué era un pollino? Un pollino era un animal de carga, pero aún así, mire que este pollino tenía algo particular, y era que nadie, hasta ese momento, no estaba en servicio, nadie lo había montado hasta ese servicio, digamos que era virgen en el montaje. Miremos que de dónde viene la palabra pollino. La palabra pollino viene de la palabra polos, aparentemente palabra primaria que significa asno, borrico, específicamente significa asno, un asno joven, un pollino, se le llamaba pollino a un asno joven. Entonces, dice que Dios lo creó y que lo establece en el lugar para lo que fue creado. Y fue creado específicamente para servirle al Señor. Ahí tenemos claramente eso, y sabemos que el dueño del pollino dijo, oiga, ¿y ustedes por qué lo desatan? ¿Ustedes para qué lo están desatando? Es decir, él tenía señor y dueño, ¿sí? Nosotros no hemos venido para tener dueño, sino para tener señor, porque nosotros le pertenecemos a Jesús. Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario, y a partir de ese momento que éramos esclavos de Satanás y que estábamos perdidos en nuestros pecados y condenados a la muerte, cuando Jesús nos rescata, nos redime, Jesús se convierte en nuestro Señor. Entonces dice que ahora Él es nuestro Señor. Es importante que nosotros comprendamos que no podemos nosotros estar atados con algún dueño, ¿sí? Y no podemos funcionar así para llevar la carga del Señor, siendo esta, dice, su cuerpo místico aquí en la tierra. Por eso va a ser importante entender cómo estamos nosotros al momento en que le decidimos servir al Señor. Entonces mira lo importante que Él nos hace ver aquí, que no estemos atados a un dueño. ¿Podría nuestra alma, nuestra vida estar atado a un dueño? ¿Podemos nosotros en algún momento sentirnos como esclavos de alguien?
Mire, yo conozco gente que todos los días me habla y me dice, ay pastora, es que el trabajo, es que no tengo tiempo, es que mi esposo, es que mis hijos, es que. Tienen una cantidad de dueños y eso hace que ellos no le permitan darle el lugar al Señor que le corresponde. Por eso hay dos elementos importantes a tener en cuenta dentro de este texto. Lo primero es entender si tienes Señor o si tienes dueño. Porque si tienes Señor, tu Señor es el Señor Jesús y Él tiene que tener el primer lugar. Y el primer lugar para Él dijo, tráigame a ese pollino, desátenlo, y si alguien pregunta, díganle que yo soy, que yo lo necesito, porque yo soy su Señor, ¿sí? Pero cuando es allí cuando nosotros tenemos que preguntarnos, ¿podemos realmente servirle al Señor? ¿Le estamos dando lugar al Señor? ¿O los dueños que tenemos nos están atando a que no cumplamos con lo que Dios quiere? Y lo segundo es que si realmente estamos cumpliendo con el propósito. El plan de Dios estipuló que el plan de Dios establecido por Dios para que fuera realmente cumplido en nuestra vida. Dos cosas realmente importantes que a veces, digamos, Juliet, los afanes de la vida y las constantes cosas, nosotros los llamamos espíritus faraónicos, quieren atarnos y quieren subyugarnos y quieren esclavizarnos y quieren atarnos para que nosotros realmente no podamos ir a cumplir con el servicio del Señor. ¿Qué opinas tú allí, Juliet? Bueno, realmente yo creo que nosotros tenemos en algún momento de nuestras vidas ciertas circunstancias le han quitado el primer lugar a Dios, ¿cierto? Digamos que tal vez una dificultad, tal vez tus hijos o tu trabajo te ha desviado del propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, inclusive también las excusas, ¿no? Porque también todo lo volvemos una excusa. Entonces eso hace que nos apartemos y nos desviemos del propósito que Dios tiene para con nosotros. Juliet, estamos hablando de dos grupos de gente. Estamos hablando de un grupo de gente que conoce del Señor, estamos hablando de la Iglesia de Jesucristo, pero también estamos hablando de un grupo de gente que no conoce del Señor. ¿Tú quieres decir que esto de las excusas ocurre en el pueblo de Dios, en Sí, la casa de Dios? Así es. ¿Puede darse eso Sí, en la casa puede del darse. Señor? Ok. Es importante que nosotros lo tengamos claro, porque a veces decimos, es que yo soy cristiano, ¿sí? Y ser cristiano no puede ser un cliché. Ser cristiano tiene que ser un estilo de vida realmente transformado. Y una de las cosas que definitivamente deben establecerse en la vida de un hombre, de una mujer que cree en el Señor Jesucristo, es el servicio. Hay gente que me dice, y bueno, ¿y usted cuánto tiempo lleva conociendo al Señor? Uy, yo lo conozco hace 30 años, en serio. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Jesús! Cuénteme, ¿y usted qué hace en la iglesia del Señor Jesús? ¿Yo? No, pastora, yo soy del ministerio de la silla. Ah, sí, ¿cuál es ese? Yo cada domingo llego y tengo mi silla, eso sí, yo no falto. Entonces la verdad es que no es así. Nosotros estábamos aquí en la tierra establecidos con un propósito y vinimos para servirle al Señor. Eso tiene que ser completamente claro en la vida de nosotros. Muy bien, pero miremos otro ejemplo, Juliet. Miremos cómo aún en la sinagoga, así como lo hablamos ahora en la iglesia de Jesucristo, vemos que hay gente atada porque está atada, como tú lo decías, saca excusas, el pero, el eso, quiere decir ataduras para no servirle a Dios. También veíamos en la sinagoga que había gente atada. La atadura puede significar muchas cosas, puede ser ataduras en el alma, ataduras en el cuerpo. Miremos por favor en Lucas capítulo 13 y leamos del versículo 10 al versículo 16. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. En el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús
hubiese sanado en el día de reposo. Dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y los lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debe desatar de esta ligadura en el día de reposo. Mire qué interesante. Esta lectura está Jesús haciendo un milagro, porque realmente Él está obrando a favor de una mujer que estaba encorvada, y nos dice la palabra que llevaba ¿cuántos años? 18 años. 18 años, imagínense, 18 años con una atadura a una enfermedad. Y Jesús la sana, pero lo hace en un día sábado, y ustedes saben que los judíos descansan el día sábado es el día del reposo para ellos, esa es su cultura, y entonces hay alguien que se molesta. Oye, pero ¿cómo se te ocurre sanarla hoy sábado? Debiste haberla sanado cualquiera de los otros días. Óyeme, mire a veces cómo la gente se puede oponer a que a ti te desaten. La gente se puede oponer a que tú decidas buscar al Señor, servirle al Señor. Miren la oposición por la misma gente que aparentemente conocía de la palabra. Y cómo Jesús definitivamente entra con una respuesta contundente a esta hija de Abraham que Satanás le dice había atado hacía 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, por Dios, o sea, es lo de menos. Si es un día de reposo o es un día cualquiera, esta mujer necesitaba la libertad, necesitaba la sanidad. ¿Y cómo es posible que nosotros pretendamos decir que como no era un día común, entonces no se le podía hacer una liberación? Eso quiere decir que muchas veces hay gente que se va a oponer a nuestra liberación, se va a oponer a que nosotros salgamos de cautividades. Muchas veces nosotros encontramos gente, y lo vemos a diario en la iglesia, llega la gente nueva con esa pasión, con ese deseo de amar a Dios, de buscar a Dios, y llegan a su casa después de que tienen conflictos, digamos problemas de alcoholismo, problemas de muchas índoles, y los primeros que se van en contra son la propia familia. ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer? Por Dios, ¿qué estás pensando? ¿Ya te vas a ir a meter allá? ¿Qué te pasó? ¿Ya te van a llenar la cabeza de locuras? Y bueno, no sé cuántas cosas más nos dicen, nos persiguen, se nos burlan. Como dicen los chicos hoy en día, nos hacen bullying, ¿cierto? Y todo esto, ¿por qué? Porque vamos a ser desatados, porque Dios va a traer para nosotros un tiempo de libertad sin importar el lugar, sin importar el momento, sin importar nada. El día que Dios decide traer libertad a tu vida, lo hará por encima de lo que sea. Amén. Amén. Pero Dios te va a desatar con un propósito. ¿Para qué? Para servirle. Porque si tú no haces lo que realmente tienes que hacer, seguramente en el camino nos vamos a frustrar. Así que, Juliet, ¿qué tal si vamos a otra historia, a otro momento importante dentro de la palabra? Y vamos a ir ahí al libro de Éxodo, capítulo 8 y versículo 1. Y es cuando Jehová llama a Moisés, y este va delante del faraón y va para decirle que deje ir a su pueblo, porque va a ir a servirle a Dios. Así que miremos qué nos dice la palabra al respecto. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios.
Y en el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, y en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las cosas de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Miremos qué palabra tan fuerte la que hay aquí. Moisés va delante del faraón y le dice, mira, deja salir al pueblo, queremos ir a buscarle al Señor, queremos ir a servirle, queremos ir a adorarle. Pero el faraón obviamente está a favor o en contra de que ellos vayan. Está en contra. Y mira entonces lo que ocurre y le dice Moisés claramente, si usted no me quiere dejar ir, si usted no quiere ir al pueblo, entonces van a ocurrir cosas. Y mire cosas tan fuertes. Dice, el río, que era la fuente fundamental del desarrollo de Egipto, dice que ese río se va a convertir en un criadero de ranas. Mire qué fuerte. Dice que esas ranas además estarán ahí criándose en el río, pero ellas subirán y entrarán a tu casa. Y no solamente a la casa, entrarán a la cámara donde duermes. Mire qué fuerte. Y también se subirán a la cama. En la casa de tus siervos, o sea, no solamente en tu casa, sino también en la de la gente que te sirve. En todo el pueblo habrá ranas. En tus hornos, en tus artesas, mejor dicho, las ranas le van a salir por todo lado. Entonces, el río Nilo, que era, repito, la principal fuente de desarrollo económico para Egipto, comienza a criar ranas. Mire, sabemos que este río no solamente pues era importante por la pesca que generaba la materia prima, sino también era el medio de comunicación que ellos tenían y allí pues se desarrollaba toda una historia alrededor del río, porque pues allí salían los peces, de ahí se bebía el agua, era una fuente financiera. Y ahora este río que es tan importante, ahora que era una fuente de bendición, ahora se convierte en un problema para el pueblo. Lo que era bendición se puede convertir en una maldición. Lo que era una bendición terminó siendo un problema por el hecho de no servirle a Dios. El faraón no quería dejar que el pueblo de Israel fuera a servirle a Dios, y entonces se desata toda una situación de maldición frente a esto. Este río también representa la palabra revelada. Recuerde que nosotros hemos estudiado algunos significados de la palabra, y uno de ellos es el agua. El agua representa la palabra y obviamente en ciertos niveles de revelación. Esa palabra revelada obviamente nos va a mostrar a través de las ataduras y de las contaminaciones que traen las ranas, nos muestra que ellas representan espíritus inmundos, que representan demonios que vienen a robar la palabra, que vienen a robar la unción, la revelación que allí se tenía. Entonces termina siendo contaminada e inservible. Mire qué fuerte esto. Cuando Faraón le impide al pueblo de Israel que vaya a servirle a Dios, entonces desata la furia de Dios, y lo que salió por boca del profeta Moisés se cumpliría. Si tú no me dejas salir al pueblo, el río se convertirá en un criadero de ranas, y las ranas se van a meter a tu casa, se van a meter a tu recámara, se van a meter a tu cama, se le van a meter a la gente que te sirve, se le va a meter a todo el pueblo. Todo el pueblo estará inundado de ranas hasta que no dejes ir a mi pueblo. Mire qué fuerte esto. ¿Qué opinas, Juliet, tú de esto? Bueno, yo lo puedo mirar, en mi vida personal lo puedo mirar de la siguiente manera, ¿cierto? Cuando nació Samuel,
Samuel fue un niño que lo anhelábamos mucho con mi esposo. Fue un niño en el cual desde el vientre lo consagramos al Señor. Fue un niño que Dios nos lo... ¿Cómo se dice? Bueno, Dios, a ver, yo quiero ahí como ponerlos un poquito en el contexto, ahí como para empatar la historia de Juliet, porque yo sé que mucha gente no conoce a Juliet. Vuelvo y le repito, Juliet la conozco muy joven, ella tenía un niño que se llamó Miguel Ángel. Miguel Ángel muere en un accidente teniendo 22 meses. 22 meses. 22 meses tenía el niño, un niño muy precioso, muy avispado, pero lastimosamente, bueno, ocurrió un accidente, el niño muere. Juliet y Jonathan, ellos no eran casados, ellos vivían así nomás. Y en ese momento, de hecho, ya no vivían, ya no estaban juntos, estaban separados, cada uno andaba en su mundo. Viene esta tragedia tan fuerte que toca el corazón de Juliet, porque para ese momento Jonathan llevaba ya conociendo al Señor como unos 3 meses, creo. Y Juliet no conocía al Señor, sin embargo, esto tan fuerte la hace a ella reflexionar en muchos aspectos, y ella empieza a buscar del Señor Jesús, empieza a acercarse al Señor, y desde luego pues eso viene y trae una transformación a su vida con el tiempo. Con el tiempo y con la dirección de Dios, ellos toman la decisión de casarse. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que Miguel Ángel murió y ustedes se casaron? Como unos 4 años. Imagínense, 4 años entre que el niño muere y ellos deciden, digamos, consagrar su vida de manera correcta a través del matrimonio. Después de ese matrimonio, que fue un momento muy hermoso, luego viene entonces el embarazo de Juliet, un embarazo que obviamente fue profetizado por el Señor, un embarazo, promesa, exacto, fue una promesa de parte de Dios. Dios les prometió a ellos que Dios los iba a restaurar. Dios les prometió a ellos que no solamente iba a restaurar su corazón, sino que además los iba a restituir. Y cuando Dios restituye, Dios nunca restituye a lo mismo, Dios restituye mucho más. Esta parejita que no conocía de Dios, esta parejita que definitivamente andaba cada uno por su lado, cuando deciden ellos casarse, obviamente Dios trae una bendición muy grande a sus vidas, y llega a la vida de ellos Samuelito. Samuelito es un regalo de Dios, y no solamente para ellos como pareja, sino para nosotros como familia en Cristo, porque Samuelito pues está desde el vientre de su madre, todos tenemos que ver con ese embarazo de Samuel. Samuel prácticamente se ha ido creciendo con nosotros en la iglesia, y Samuel es un danzor, es un adorador. Samuel es un niño precioso, además que es un profeta de Dios. Y vuelvo y les repito, ahí como que cambia completamente la vida, vienen las bendiciones. Jonathan se convierte, pues Jonathan es el esposo de Juliet. Jonathan se convierte en el dueño de su propia empresa. Ellos ahora tienen su casa. Antes que nos tocaba con Juliet cargarla aquí para allá para acá, porque ella con su niño, ahora ella tiene su carro, ella se va en su carro con su niño, hace sus vueltas. O sea, Dios le transformó la vida, y no lo digo solamente desde el plano material, sino espiritual. Sin embargo, cuando vienen las bendiciones, muchas veces sutilmente el enemigo se nos va metiendo para querernos confundir. Pero yo quiero, Juliet, que les hables algo acerca, antes de que llega Samuel. Pasa algo interesante. Hablamos con Juliet y le decimos: Juliet, usted tiene que servirle a Dios, porque una de las cosas que a uno le van a decir, le dicen: bueno, ¿usted cuándo le va a servir al Señor? Necesitamos que empiece a servir en la casa de Dios. Y Juliet dice: bueno, ¿en qué ministerio le gustaría servir? Y realmente Juliet empieza a servir en el ministerio de niños. Una mujer que ha perdido a su niño en una situación trágica muy difícil, que a pesar de que Dios ha venido haciendo una obra, y a pesar de que Dios ha venido trayendo sanidad, ahora ella es llevada a trabajar en el ministerio de niños, donde tiene que trabajar con niños, con bebés. Y entonces, ¿qué pasa, Juliet, allí? ¿Qué pasa en tu vida cuando realmente llegas a ese servicio? Bueno, empezando,
que yo, cuando me pasa lo de Miguel Ángel, eh, había mucho dolor en mí que no me permitía acercármele a un niño, tener contacto con un niño tan pequeño, porque de una me daba mucho dolor, al mismo tiempo rabia, no entendía el porqué de la situación, de las cosas. Y como ya pues algunas personas les había compartido anteriormente, Claudia Fulín, queda en embarazo de Matías. Y empieza con su embarazo y nace Matías. Y Mati bebecito él es hermoso, pero bebé era divino, sí, era bellísimo. Matías empezó a gatear, Matías empezó a caminar y cada vez que yo veía a Matías por acá adentro me daba... Se le removían todos los sentimientos. Pero no era capaz de acercármele, de tratar con el niño, no. Pero yo sí estaba muy pendiente, digamos, de su crecimiento, de cada cosa que él hacía, yo lo estaba mirando. Entonces llegó el tiempo de servir. Entonces, bueno, ¿dónde vas a servir? ¿En qué ministerio vas a servir? Y yo, en el altar, no, me da mucha pena. Y entonces en los niños, yo decía, ay, con los niños. Y un día, un domingo, en el cual había muchísimos niños, habían bastantes y solamente estaba Julie en el servicio de los niños. Me dice Claudio, ven nena, ayúdanos que hay muchísimos niños. Entonces yo entro y yo como que... Qué fuerte. Y Julie me dice, nena, yo me quedo con los grandes y tú me ayudas con los pequeñitos. Y yo, santo Dios. Y yo empezando que los ponía a hacer y empezarlos a tratar y ya como jugar con ellos. Entonces, a partir de ese día, Dios empezó a sanar mi corazón, a sanar las heridas que había dejado la partida de Miguel Ángel. Y poco a poco el empezar a interactuar con ellos, el amor que ellos te dan, porque ellos te dan un abrazo, te saludan y la forma de ellos hablar, o sea, espontáneamente. Y entonces así poco a poco me empecé a enamorar de ellos. Y aún sigo sirviendo en el Ministerio de Niños. Qué bien. Eso ha hecho Dios en mi vida. Eso es extraordinario, que lo que hablábamos acerca de las ataduras y de los, digamos, de las situaciones que nosotros podemos vivir. Estoy completamente segura que cuando nosotros le empezamos a servir al Señor, Dios va a hacer esa labor de sanidad porque Él necesita que nosotros estemos aptos para el servicio. Realmente el testimonio de Juliet y creo que es el de muchas personas, cuando tomamos la decisión de servirle al Señor, la vida realmente nos es transformada y el corazón realmente es transformado para la gloria y honra de su nombre. Pero bueno, estábamos hablando acerca de las ranas, ¿sí? Y dice que también las ranas pueden entrar en el lugar donde nosotros descansamos. Y dice que vienen inquietando al hombre para que no descanse, para que se debilite y no siga sirviendo como es debido. Se pierde la paz, se pierde la comunión y se pierde la perfecta voluntad de Dios. Entonces Juliet nos estaba contando, y ahora sí, sigamos con la historia. Juliet nos está contando, bueno, muere Miguel Ángel, pasa un tiempo, ella toma la decisión de servirle al Señor, empiezas a servirle al Señor y poco a poco, a través de los mismos niños, Dios empieza a sanar tu corazón. Como ella bien lo anota, ella es maestra de niños y una de las labores impresionantes, yo las admiro porque la verdad trabajar con niños es un tema bastante interesante. Ustedes saben cómo son los niños y muchas veces los niños llegan con muchas situaciones paradójicas, ¿cierto? Al servicio, llegan a la iglesia y nosotros estamos para ayudarlos, y de ahí que las maestras tienen que ser personas supremamente sutiles, hermosas, llenas del Espíritu Santo, para poderles dar amor y tener mucha paciencia con los niños. Entonces Juliet empieza esa labor, ese ejercicio, ese servicio al Señor,
Pero sabemos también que siempre que tú y yo hacemos algo para el Señor, se van a levantar unos enemigos del servicio. Vamos a ir a la palabra del Señor, Juliet, y ahora continuamos para que nos cuentes qué pasó allí. Esos enemigos del servicio, y vamos a ir al libro del Apocalipsis, capítulo 16 y versículos del 13 al 14. Vamos a leer qué dice la palabra del Señor. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Muy bien, entonces mira que hablamos de la palabra bátrajos, que tiene una derivación incierta que significa rana. Bátracos, también encontramos la raíz hebrea en el G944, que se menciona allí en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 13, y a los curanderos y charlatanes se les representa como ranas. Mire esto tan fuerte, y se les asocia metafóricamente con las serpientes. Quiere decir de alguna manera, Juliet, entonces, que cuando el profeta Moisés desata esta palabra sobre Egipto y sobre el faraón, está desatando una furia impresionante que viene cargada entonces de charlatanes, de serpientes, de una cosa muy fuerte en contra de Egipto. Estamos hablando acerca de los enemigos del servicio. ¿Qué cosas pueden interponerse en el servicio? Y quiero que vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5 y versículos del 18 al 21. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Mire que la palabra del Señor nos dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, nos está hablando de un nuevo nacimiento. Nos está hablando de situaciones muy puntuales que definitivamente no basta en la vida de un cristiano decir: yo recibo a Jesús en mi corazón, hoy lo tomo como mi Señor y mi Salvador, sino que también implica un proceso de muerte, un proceso de resurrección, un proceso de compromiso. Yo tengo que ir y morir a mi pecado, tengo que morir a aquellas cosas que no le agradan a Dios, y tengo que nacer de nuevo para realmente apartarme del pecado. Y que definitivamente Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, dice, para conocer al que es verdadero. El verdadero en su Hijo Jesucristo, o sea, en aquel que realmente podemos ser transformados. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Cuando nos habla de los ídolos, Juliet, muchas veces creemos que un ídolo es una estatua, que un ídolo puede ser, digamos, algo de barro, algo de cerámica, pero no es así. Hay ídolos mucho más fuertes que se pueden convertir en nuestra vida. Un ídolo puede ser un esposo, un ídolo puede ser un hijo, un ídolo puede ser un trabajo, un ídolo puede ser el dinero. Un ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Y en eso, allí entonces vamos a empatar la historia de Juliet. Juliet entonces está en el servicio y llega el momento del cumplimiento de la promesa de Dios. Juliet está embarazada y espera a un precioso bebé, porque entre otras cosas es precioso.
Samuelito, y Samuelito llega a la vida de Juliet, nace Samuel. ¿Y qué pasa, Juliet, con el nacimiento de Samuel? Bueno, Samu nace y Samu se me convirtió en un ídolo. Todo giraba en torno a Samuel, empezando porque dejé de servirle al Señor, porque estaba pendiente del niño, que llorara, que cambiarle el pañal, o sea, todo se me convirtió Samuel, Samuel, inclusive se me entraron las ranas a mi hogar, porque le quité el primer lugar a Dios. Empezando porque ya no oraba, yo no sacaba ese El tiempo de orarle al Señor, ese tiempo maravilloso de buscar de su presencia, porque empezando que Samu me hacía trasnochar mucho, se despertaba 12, 2, 3, y se quedaba dormido, podía dormir más o menos de 5:30, tipo 7 de la mañana, podía dormir y me despertaba cansada, agotada, entonces ya no había tiempo de orar, ya no podía servirle a mi esposo como tal, porque entonces quién me cuidaba el niño, con quién lo dejaba, no. Ya hasta ya dejé a un lado el quererme ver bien, como en lo personal, lo dejé a un lado, Cuidarte en cuidarme tu parte personal. personalmente, o sea, todo se me convirtió en Samuel, ¿cierto? En una atadura. En una atadura. Y hasta en la área, digamos, como pareja, con mi esposo, porque, o sea, aparentemente yo lo tenía todo fríamente calculado, yo ya me había casado, ya teníamos nuestro hijo, todo aparentemente estaba súper bien, todo fríamente calculado. Y empezaron las pruebas con mi esposo. Entonces, aquí nos hablaba de que las ranas se nos iban a entrar a la casa, y así fue. Las ranas se nos iban a entrar a nuestra recámara, a nuestra cama, y así me pasó. Pasamos una pequeña prueba ahí con mi esposo en esa área, porque estaba yo más pendiente del niño y de las cosas del niño, y dejé a un lado, se convirtió ya como en un segundo plano mi esposo, y de buscar de la presencia del Señor y del servicio, pues ya hasta ni me acordaba. Entonces, el dejar de servir por mucho tiempo, porque yo lo dejé de servir casi que un año, muchos meses, entonces eso trajo a mi vida ciertas circunstancias, ciertas pruebas, en el cual pudiste experimentar las ranas. Experimentar ciertas ranas que son letales. Horribles, letales. Sí, mira lo impactante de esto. Efectivamente, eso ocurre. Y puede ocurrir en la vida de cualquiera de nosotros. Esas ranas pueden ser, como lo dice Juliet, y no porque no debamos ser buenas madres, porque la buena madre debe estar pendiente del cuidado de su hijo, como lo dice Proverbios 31, la mujer, esa mujer sabia, esa mujer prudente, que está pendiente de su hogar, que está pendiente de su esposo, de sus hijos, de la economía, de las criadas y de todo. Yo creo que cuando Dios diseñó a la mujer, nos diseñó con la posibilidad y la particularidad que pudiéramos ejercer muchas funciones al tiempo, y esto es maravilloso que una mujer pueda hacerlo. Sin embargo, ¿qué ocurrió en la vida de Juliet? Porque yo les decía que el enemigo sutilmente puede trabajar en la vida de nosotros sin darnos cuenta. El enemigo puede meternos miedos, puede meternos temores, y Juliet venía de una historia difícil con su primer hijo, con Miguel Ángel. Ella realmente deja al niño en la casa de los abuelos, y una llanta era una tractomula de un doble troque, cae sobre el niño, ocasionándole un accidente muy fuerte. Lo alcanzan a llevar al hospital. El niño dura 2 días, recuerdo, fueron 2 días, y a los 2 días parte con el Señor. Sin embargo, como
decía Juliet, esto deja un dolor y aunque Dios vino sanando, cuando llega Samuel, yo sé que en Juliet se despertaron temores, de pronto que si ella no atendía al niño, si ella no cuidaba al niño. Me volví como muy sobreprotectora, como quería estar ahí, que todo estuviera perfecto, que el niño estuviera perfecto. Medio lloraba, inclusive ellos se me reían, sí, me regañaban. No, porque yo no dejaba llorar al niño. Medio lloraba y lloraba, o sea, todo se me convirtió en niño, inclusive. Me llegaba a 11 de la mañana, mediodía, y yo ni siquiera, a veces ni había podido desayunar, a veces ni siquiera me había bañado, porque, ¿y el niño? ¿Cómo dejo el niño? Exactamente, y no porque el niño, vuelvo y le repito, sino que en el corazón de Juliet había cosas aún que estaban pendientes, y eso de sanar, y esos temores hicieron que ella avolcara todo su tiempo, su esfuerzo, su amor, su dedicación a su niño. Y la apartó, así de una manera sutil, la apartó del servicio. Pasa un tiempo, vienen situaciones difíciles y lo primero que nos dice el Señor: Juliet, ¿por qué no estás sirviéndome? ¿Qué pasó, Juliet? Y claro, como ella dice, las ranas se le habían metido, pero mire lo que dice la palabra del Señor, y esto es bien interesante, porque Dios para todo tiene la salida. ¿Qué dice el libro de Éxodo, capítulo 8 y versículo 9? Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuando deba orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus cosas y de tus casas, y que solamente queden en el río. Mire lo que le dice Moisés a Faraón: dígame cuándo quiere que ore por usted para sacarle las ranas. Pero mi pueblo se va a servir a Dios. Así. Cuando eso ocurrió y Juliet presentó esta situación y se le manifestó, yo recuerdo que Juliet fue obediente y asumió nuevamente el servicio, y las ranas salieron de su casa, ¿sí? Salieron de su vida. Es importante que nosotros entendamos que servirle a Dios puede tener unos enemigos sutiles que no podemos permitir que entren a nuestra vida. Podemos decir que los verdaderos hijos de Dios, el maligno no los toca, para que sirvan con poder y autoridad, y eso lo debemos tener claro. Pero ojo con los enemigos, porque sutilmente se pueden meter, enredarnos y apartarnos del verdadero propósito. Nosotros hemos nacido para servir, ese es el propósito para el cual Dios nos trajo a esta tierra, y debemos funcionar como siervos apartados para el Señor. Primero el Señor, primero Él y luego lo demás. ¿Cómo así, pastora? O sea que allá en esa iglesia la gente solo se dedica al servicio del Señor. No, Dios no llama a gente desocupada, Dios llama a gente ocupada para servirle a Dios. Claro está que en la iglesia tenemos personitas que ya se han pensionado para la gloria y honra de nuestro Señor, pero créanme que tienen muchísimas ocupaciones. Pero a pesar de todo, sacan el tiempo para servirle a Dios. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Pero así como nosotros tenemos enemigos al momento que le servimos al Señor, a veces el enemigo se levanta con furia a atacarnos, ya sea en la salud, ya sea en las finanzas, ya sea en la familia. Pero ojo, por eso el profeta le dijo: dime, Faraón, ¿en qué momento quieres que ore por ti para sacar las ranas? Basta, un corazón dispuesto. Vuelvo y les repito, todo nos es permitido, pero no todo conviene. No permitas que nada ni nadie te aparte de lo que es principal, de lo que es fundamental, de lo que es prioritario en nuestra vida, que debe ser el servicio al Señor. Y cerramos hablando acerca, Juliet, de la bendición de servirle al Señor. Quiero que vamos ahí a la palabra en Lucas capítulo 22 y versículo 24. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven,
y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Si no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Miren qué lindo servirle al Señor Jesús. Jesús les aclara, ¿no?, que a pesar de las pruebas, de los obstáculos y de las dificultades que se puedan encontrar en el camino, porque eso va a ocurrir. Yo no puedo decirle a usted que eso no vaya a pasar, porque eso pasa, o sea, es normal que eso pase. Pero el éxito está en la permanencia en el servicio. Y cuando nosotros permanecemos en el servicio hay una gran bendición, alcanzar una posición de gobierno y de honra. Pero traigamos eso digamos, al mundo real, Juliet. ¿Cómo cambió tu vida realmente cuando decides servirle al Señor? ¿Qué pudieras tú contarnos en esta noche? Realmente, mire, servirle a Dios trajo en mi vida esto. Aparte de lo que tú ya nos has contado, ¿qué más podrías tú decirle? ¿Cómo podrías tú invitar a la gente que quizás nos escucha? ¿Realmente vale la pena servirle al Señor? Sí. Bueno, realmente a mí este tema me ha reargüido, me ha exhortado bastante porque realmente digamos que lo que yo aporto a la iglesia pues es un granito de arena, ¿cierto? Entonces realmente me ha tocado mucho porque así pues que uno diga soy la super diácona, la super servidora, la que estoy aquí, allá y más allá, realmente no ha sido así. Entonces a mí me ha tocado mucho porque me ha faltado como esa milla extra, ¿cierto? Entonces que a pesar pues vendrán dificultades o muchas veces te sentirás cansada, sentirás que como que quieres tirar la toalla, pero viene el Señor y renueva tus fuerzas, quita todo mal pensamiento que no viene de parte de Él y vuelves y otra vez como que tomas impulso y sigues adelante, ¿cierto? Porque van a venir dificultades a tu vida en el cual tú dices, no, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, si estoy sirviéndole al Señor, ¿por qué vienen este tipo de pruebas? Entonces muchas veces te vas a desanimar, pero no, la idea no es esa, la idea es invitarlos, no sé por qué situación estés pasando, pero la idea es mirar de qué forma le puedes servir al Señor, así sea poco, pero yo sé que poco a poco vas a ir aumentando pues tu servicio para el Señor, ¿sí? Entonces, pues esa es la invitación de esta noche. El servicio es un don. Pero, ¿trae recompensa el servicio, Juliet? Totalmente, pues así como le decía la pastora hace un momento, Dios nos ha recompensado mucho más de lo que nosotros pues de lo poco que nosotros le hemos dado al Señor. Inclusive yo pues meditando y leyendo el capítulo 5, yo decía, a veces no me siento tan digna de todas las bendiciones que me ha dado el Señor, de todas, a pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades, el Señor ha sido fiel, porque pues con mi esposo hemos pasado pruebas demasiadas, de toda clase, en el área financiera. Empecemos por el área financiera. Hemos tenido muchas dificultades, pero a pesar de las pruebas nunca nos ha faltado nada. Yo no puedo decir hoy no comí,
hoy el niño pasó necesidades, jamás. Ese niño ha sido... Antes ese niño, ahora que llegamos, le decía, acá hay todo un parque automotor afuera parqueado de carros, triciclos, porque es súper bendecido, ¿verdad? Sí, el Señor nos ha bendecido grandemente, nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Entonces, a mí este tema me ha llegado mucho porque realmente mi servicio no le he dado tanto al Señor así como Él me lo ha dado a mí. Juliet, quizás hemos hablado, digamos, de muchas bendiciones materiales, Sí. ¿cierto? Decimos que Dios los ha bendecido con esta casa hermosa. Juliet ahora tiene un carro, su esposo es dueño de una tractomula. Bueno, yo sé que Dios ha venido trabajando en ellos, pero más allá, Juliet, de lo material, ¿cómo cambió la vida de Juliet sirviéndole al Señor? Porque yo conocí a una Juliet, era una chica joven que no sabía para dónde iba. Exactamente, sin rumbo, sin destino, sin saber realmente lo que quería, y te lo voy a decir hoy, tal vez nunca te lo había dicho, pero un poco superflua, ¿cierto? Como que bueno. Si me llevan para acá bien, si me llevan para allá. ¿Cómo cambió la vida de Juliet, digamos, desde el punto de vista personal, espiritual, en ese aspecto, el hecho de servirle a Dios? ¿Crees que el servirle te ha fundamentado, te has afianzado en la palabra, has crecido en esa maduración de esa mujer de Proverbios 31? ¿Cómo ha sido o sea, qué has logrado realmente crecer cuando hablamos de la estatura del varón perfecto? Hablamos de esas estaturas que yo las recuerdo siempre porque quiero que se queden grabadas en la mente y en el corazón de la gente: el creyente, el discípulo, el colaborador, el hijo, el primogénito y la máxima, el amigo de Dios. ¿Cómo ha cambiado, digamos, esa perspectiva de Juliet, esa Juliet que antes era de pronto carnal, despistada, que no sabía para dónde iba? ¿Y quién es Juliet ahora? ¿Qué ha pasado en la vida de Juliet como madre, como esposa, como hija, como amiga, como hermana? ¿Qué ha pasado en la vida de Juliet? Bueno, lo que dice La Paz es muy cierto. Antes, hace mucho tiempo, yo no sabía ni qué era lo que quería, ni nada, absolutamente nada, sin rumbo fijo, o sea, no sabía ni lo que quería. Entonces, digamos que después de las pruebas, después de ciertas situaciones en mi vida, con mi esposo, poco a poco Dios empezó a abrir los caminos. El camino correcto, lo podríamos decir así, en el cual, pues, el Señor ha traído a nuestras vidas como esa madurez, sí. Crecimiento, digamos, espiritual. Con mi esposo, pues, digamos que en ciertas situaciones ya pensamos como más. Y Juliet, hay una parte importante que aunque también la hemos comentado y la idea no es entrar a profundizar en ella, pero hubo un momento dentro de esa superficialidad en la vida de Juliet que no entendía y no valoraba quizás a su esposo. Sí. Bueno, aún no eran esposos, aún no se habían casado, pero Juliet, digamos, también como que se despistó y en un momento pudo ser como Gomer, no llegar a ese extremo, pero sí de pronto despistarse y pensar que podía encontrar la felicidad en otro lado y irse por allí y darse como una rondita de esas que se daba Gomer. Digo yo, se tomó unas vacaciones, afortunadamente fueron muy cortas, pero creo que eso te afianzó en la fe. Demasiado. Te afianzó en tu matrimonio, te llevó a comprender que el valor que tiene un esposo y el respeto que una esposa tiene que tener hacia su esposo. Y fue realmente allí donde yo vi a una Juliet madurar. Ahí fue donde la vi crecer. Ahí empezó a servir, ya con un corazón comprometido con Dios, un corazón que realmente aprendió lo que era Dios. Y como a veces lo dijo Job,
a veces de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros, y yo les decía el domingo pasado que tuvimos la oportunidad de compartir la palabra de Oseas, a veces es muy bueno hablar de lo que vemos desde afuera, pero qué importante es hablar de algo que nosotros hemos vivido y que la vivencia nos ha llevado a la verdadera transformación y la transformación al aporte. Las iglesias no están llenas de gente perfecta, todo lo contrario. Somos seres imperfectos, amando a un Dios perfecto que nos ayuda en cada momento, que nos levanta tras la caída, que nos ayuda a madurar tras cada prueba, tras cada circunstancia difícil. Entonces realmente ahí yo vi una transformación de Juliet. Ahí vi a Juliet crecer y avanzar en el propósito, y luego se casaron, ¿sí? Y como tú dices, han venido pruebas, pero la mujer ha estado allí, Juliet, siempre. Juliet, por favor, Juliet, tú tienes que ser esa persona que se convierte en ese círculo que va a cubrir a tu esposo. Tus oraciones lo tienen que cubrir, porque su esposo sale de viaje, va por las carreteras, transita trayectos muy largos, y las carreteras tienen peligros, muchas circunstancias de accidentes, robos, bueno, no sé cuántas cosas pueden haber en la carretera. Y sin embargo, cuando la esposa se convierte en ese cerco de oración para su esposo, pues obviamente eso va a ayudar a que su esposo esté guardado, esté protegido, ¿sí? Por la mano de Dios. Entonces es muy importante, Juliet, que podamos pues como encontrar eso. Juliet, vamos a cerrar porque se nos acabó el tiempo. Ha sido delicioso poder estar en tu casa, compartir. Juliet, lo último para cerrar, ¿qué invitación le puedes hacer tú a quienes nos escuchan en esta hora? ¿Y qué podrías tú compartirles para cerrar y decirles, mire, definitivamente vale la pena servir? Así es. Así es como dice la palabra, que nosotros vamos de gloria en gloria. ¿Qué significa de gloria en gloria? Que todo es felicidad, que todo es armonía, que todo está a la perfección, que todo está fríamente calculado. No. ¿Cierto? Con mi esposo hemos estado de gloria en gloria. Y de victoria en victoria. Así Entonces, no ha sido fácil, realmente no ha sido fácil, pero hay que perseverar, hay que seguir adelante a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Hemos aprendido a depender del Señor y a confiar en el Señor, y por más difícil que sea la situación, nosotros decimos no vamos a temer, porque nuestra dependencia está en el Señor, nuestra confianza está puesta en el Señor, nosotros somos sus hijos y veremos la gloria. Así que nuestra invitación en esta noche es que tú hables con el Señor, dispongas tu mente, tu corazón, todo tu ser, y que sea el Señor mostrándote en qué puedes servir. ¿En qué área puedes servirle al Señor? Esa es la invitación. Ahora, pero no podemos de pronto, es que como el Señor no me ha dicho en qué le sirva, no importa, sirva el agua, aunque sea. Sí, poco empiece sirviendo poco a poco, y Dios le irá mostrando en qué realmente lo va a posicionar. ¿Qué tal, Juliet, si cerramos con una oración? Sí. Pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que aquellos quienes nos escuchan en esta noche, y que quizás tú haces parte de una iglesia, puedas tomar la decisión de servirle a Dios. Servirle a Dios vale la pena. Servirle a Dios va a transformar tu vida, pero servirle a Dios va a desatarte de cualquier atadura que tengas y te llevará al cumplimiento del propósito. Padre eterno y Padre bueno, te damos gracias en esta preciosa hora del Señor. Padre, que sea tu Santo Espíritu tocando los corazones, transformando las vidas, Señor. Padre, tú eres el que coloca el querer como el hacer en el corazón de cada uno, Señor. Padre, que ese fuego, que esa pasión del Espíritu Santo, Señor, sea derramada en esta hora, en cada hogar, en cada familia, en cada persona que nos escucha, Señor, para que realmente tomen una decisión, la decisión que va a determinar la verdadera transformación de las vidas. Servirle a Dios con pasión y con entrega. Amados,
bendecidos del Señor desde aquí. Les deseamos una feliz y bendecida noche. Declaramos que la presencia del Todopoderoso está en sus hogares, está en sus familias. Permita que Él pueda entrar esta noche a tu corazón, a tu vida. Si acaso no le conoces, si acaso es la primera vez que escuches del Señor, dile: amado Jesús, te invito a que entres a mi corazón, que entres a ser parte de mi vida, que tomes el control de mi vida. Es posible que tu vida en este momento estés pasando por momentos difíciles, angustiosos. Dile: Jesús, yo no he podido, no puedo, esta circunstancia me tiene demasiado abatido, pero te invito, amado Jesús, para que entres a mi vida, para que tomes el control de mi vida, de mis circunstancias, Jesús. Hoy reconozco, Señor, que hemos pecado, Señor, y te pedimos perdón de todo corazón. Sabemos, amado Jesús, que tú eres el Dios Salvador, que tú eres el que nos redimió en la cruz del Calvario. Por eso hoy te pedimos que escribas nuestro nombre con letras doradas en el libro de la vida y que de tu mano podamos volver a la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Amados, una feliz y bendecida noche para todos. Nos encontramos en otra oportunidad. Gracias, Juliet, y a toda la familia Barona Muñoz. Bye, bye. Una feliz noche.